La Biblia marca 3000 bendiciones que podemos obtenerlas. Bendiciones que han sido otorgadas y otras condicionadas. Por eso es tan importante entender el pensamiento de Dios para nosotros en todo momento. Porque las bendiciones que Dios ha determinado, las bendiciones que Dios ha pagado en la cruz del Calvario para nosotros no cambian. Puede cambiar un sentimiento emocional, puede cambiar el momento donde yo estoy, puede cambiar la situación que yo enfrento, un desierto, un valle, un momento difícil, pero su pensamiento no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ha determinado bendecirnos y hay más bendiciones que las maldiciones que hoy oferta el mundo. En Santiago capítulo 1, versos 5 al 6 nos habla con respecto a su palabra. Y él dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. De tal manera que si pedimos y no confiamos y no esperamos, nada será hecho en nuestra vida, porque no es una fe determinada. De tal manera que nosotros podemos vivir en determinación si vivimos enfocados, si vivimos en fe, si sabemos el pensamiento de bendición para nuestras vidas y entendemos que a pesar del desierto, que entendemos que a pesar de la escasez, Dios ha determinado bendecirme, y lo hemos podido apreciar porque son más, repito, más de 3000 bendiciones que Dios ha escrito, que Dios ha concedido para ti, para tu casa y para tu familia. Por eso, en estos tiempos en los cuales su iglesia está pasando por un momento de prueba, no podemos movernos como se está moviendo el mundo. Yo voy a confiar en Dios. Y ahí toca también el área económica. Si bien es cierto, las iglesias necesitan del apoyo de los amados hermanos, primero por amor a Dios, primero por amor a la obra, pero en prioridad tenemos que entender que Dios es fiel y que Él ha determinado bendecirnos. Por lo tanto, a mí me hace bien serle fiel a Dios con respecto al dar, con respecto al ser generoso, porque Dios es fiel y yo tengo a mi favor más de 3000 bendiciones que serán activadas, operadas, cuando mi fe, cuando mi manera de vivir, cuando mi soltura en mi vida confíe en el Señor y no haya estorbo para yo obtener las bendiciones. Por lo tanto, en la escasez yo puedo vivir en determinación, porque estoy enfocado en la manera que piensa Dios y la manera que responde Dios. Por eso Jesús cuando encuentra a una mujer viuda que lo da todo, no opera dándole un recurso económico, no opera con un milagro, porque lo que ella da, sabe Jesús que iba a responder de maneras extraordinarias conforme al corazón de Dios, que Él sabe lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y cuánto necesitamos. Por eso es que la amada iglesia, por eso los hijos de Dios tenemos que estar enfocados no en los recursos financieros, sino que tenemos que estar enfocados más en el cumplimiento de su palabra. Desde luego tenemos que vivir una vida ordenada, una vida sabia, una vida sin gastos onerosos en estos tiempos en los cuales tenemos que tener visión y tenemos que cuidar la bendición, pero tenemos que dar pasos determinantes de fe conforme al dar, porque Él es fiel. Y yo como iglesia, yo como su hijo lo necesito dar, porque es la manera en que le muestro mi alabanza, mi confianza. Y Él, como lo ha escrito, Él, como lo ha decidido, derramará bendiciones sobre mi vida y reprenderá al devorador sobre mis bienes, reprenderá al devorador sobre mi casa, reprenderá al devorador sobre mi generación, porque Él es bueno. Por eso debemos ser fieles a Dios, porque Dios es generoso y Dios es bueno. Para vivir en determinación voy a dar soluciones y no problemas. La parábola de los talentos ahí nos muestra que hay personas que complican la vida, y es más difícil complicarse la vida que resolver la vida. Es más caro complicarse la vida que buscar soluciones. En Mateo capítulo 25, versos 14 al 30,
muestra ese momento de la parábola de los talentos, donde le han dado un talento a uno de los trabajadores y él, lejos de producir, lo ha escondido. Y cuando él regresa, el Señor dice versos 24 en Mateo 25, 14 al 30. El 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, para dar las cuentas, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembrantes, de donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Recuerden que el miedo nos detiene, el miedo nos destruye. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Fíjense bien todo lo que hizo. Él escondió el talento, se preocupó por estarlo cuidando, se preocupó por dónde esconderlo. Y aquí tienes lo que es tuyo. Yo creo que entregó el talento todo soplado, limpiándolo, todo sucio. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y le quita esa responsabilidad, ese trabajo, y es despedido. Y es muy importante entender que en estos tiempos, para vivir con determinación, para poder vivir a la altura de lo que Dios quiere que hagamos, y poder tener una historia diferente y ser más ilustre que nuestros hermanos, que el objetivo no es sobresalir solamente, el objetivo no es compararnos, el objetivo no es humillar a nadie, sino hacer historia como hijos de Dios en este territorio del mundo que está pasando por un momento difícil. Y es que la iglesia debe de convertirse en un lugar de soluciones y no de problemas. Cuando nuestro diálogo, cuando nuestra forma de hablar en casa, en pareja, como hermanos en Cristo, debe de haber un mar de soluciones y no un mar de quejas, no un mar de problemas. Porque si mi boca lo que está hablando son puras quejas, puras lamentaciones, puras críticas, pura murmuración, entonces yo no puedo hablar que mi vida es una vida determinada, y no es un reflejo que voy creciendo conforme al corazón de Dios, y no es un reflejo que yo pueda convertirme en un hombre o una mujer ilustre, y no es un reflejo en que sea yo portador y esté esperando la gran bendición de parte de Dios. Porque una vida determinada no solamente es orar, una vida determinada no solamente es proponer algún sueño que pueda ser grande de territorio, sino determinada en conocer a Dios, determinada en un estilo de vida en donde nuestra forma de vivir refleja lo que es el carácter de Cristo. Vivir una vida determinada es valorar la importancia de la amistad. Hoy que estamos separados, es tan importante poder tener contacto, amados hermanos. Y qué bueno que podamos tener contacto a través de las redes sociales. Pero es muy importante que la iglesia esté conectada. Necesitamos de amigos, necesitamos de poder sentir ese cuerpo de Cristo. Hoy en día es muy importante la amistad, porque la amistad, nuestros amigos, es un sinónimo de quienes somos. Porque el carácter, nuestro estilo de vida se refleja y se traduce con la amistad que yo tengo alrededor. Y es muy importante no solamente escoger muy buenos amigos, sino que ahora como iglesia es muy importante ser amigos, para fortalecer al débil, para escuchar al necesitado, para poder ser incubadores de la visión de Dios en la iglesia que ahora está enfrentando una gran batalla y que necesita del cuerpo de Cristo para sostenerlo, para levantarle, para darle una palabra de ánimo, para darle una palabra de aliento. Y es necesario que las iglesias se levanten como una red, como un cuerpo, por encima de estas limitaciones corporales, para poder conectar con la voluntad de Dios, determinando, rompiendo y quebrando toda influencia del enemigo y construyendo la voluntad de Dios. Porque el valor de mi círculo de amistad debe de ser un círculo de amigos que te inspiren a crecer, un círculo de amigos que generen vida, oportunidades y que agreguen valor a mi vida y no conveniencia. En Marcos capítulo 2 versos 1 al 4 habla de una historia de amigos, unos amigos de verdad. En Marcos capítulo 2 versos 1 al 4 dice que Jesús estaba ahí en la zona. Después de varios días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa y mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas
llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero por allí, bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado, y Jesús lo encuentra, perdona sus pecados, genera un caos porque generan por qué perdona los pecados y además el Señor lo bendice y lo sana. A lo que voy es que esta amistad, estos amigos, estos 4 amigos, no lo dejan vivir en una conformidad, no los dejan vivir en su comodidad. Él pudo haber dicho: oigan amigos, yo estoy aquí lisiado desde pequeño, yo no conozco el caminar, no ha sucedido nada en mi vida, por lo tanto ya no tengo mucho que esperar. Pero 4 amigos le dieron futuro. 4 amigos conocían a Jesús. 4 amigos tenían visión determinada para poder saber lo que Dios puede hacer en una persona, y tomaron la camilla. Y a lo mejor era un momento gracioso, en el momento de que no, vamos a ponerle un nombre, se llamaba ¿qué les parece? Oscar, se llamaba Oscar, el muchacho de la camilla. Y entonces los amigos lo llevaban y lo sangoloteaban para subirlo al techo. Tal vez lo amarraron y el muchacho se sentía así como en la montaña rusa, para arriba y para abajo, y lo jalaban y un gritadero, no era nada cómodo. Y lo subieron y de repente él no entendía y él decía: ¿para dónde me llevan? Ya déjenme en paz. No, tranquilo, tranquilo. Y lo subieron al techo y lo dejaron en el sol, lo dejaron a un lado, y ellos empezaron a golpear el techo. Me van a matar, decía, me van a matar. Y luego lo amarraron las cuerdas y se movía para arriba y para un lado, y lo sacudían porque amaban a ese joven, porque amaban y sabían lo que Jesús podía hacer. Porque esos amigos rompieron su comodidad. Esos amigos rompieron y le dijeron cosas que él tal vez no podía entender. Esos amigos vieron en él un futuro y un valor que otros no podían ver. Esos amigos imprimieron energía, dejaron sus trabajos, apostaron todo por lo que él valía. Esa es una verdadera amistad. Amigos que le agregan valor a nuestra vida y que no nos movemos como en el mundo. Amigos que somos amigos por conveniencia. Porque la verdadera amistad de la iglesia genera determinación para establecer la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Pero el engaño de Satanás es que existe la amistad por conveniencia, por a ver qué le saco, por la oportunidad que me da, por el dinero que me puede dar. Pero esa es una mentira del enemigo, porque nadie puede mantenerme, nadie puede darme tanto para resolverme la vida. Solo Jesús puede hacerlo. Y cuando hay una verdadera amistad, una amistad genuina, no se compara el valor que Dios da, el regalo de la bendición de un verdadero amigo que siembra en tu vida algo que nunca vas a olvidar, algo inspirado en la voluntad de Dios, algo que te hace determinante. Esté o no esté tu amigo, vas a resplandecer, porque te has acercado a Jesús y te has convertido en un árbol próspero, lleno de vida y cumpliendo la voluntad de Dios. Porque un amigo en nada se compara en lo que una conveniencia es, puesto que lo que el amigo deja en ti es una bendición de vida, un mecanismo de promoción, no de promoción de persona, sino un mecanismo que produce bendición, que produce visión, que produce cosas hermosas de la voluntad de Dios en tu vida, y te conviertes en un generador de vida, en un generador poderoso, en un arma extraordinaria en la voluntad de Dios. Cuando la iglesia comprende el valor de la amistad, el valor de encontrar ese amigo que me puede hacer mejor, ese amigo que me acerca a la presencia de Dios y me rompe mi comodidad y que me lleva a crecer en el conocimiento de Cristo. Para vivir con determinación, voy a reconocer lo que tengo que aprender. Porque mucha gente tiene cosas que aprender, pero no reconoce que debe de aprender. En Éxodo capítulo 18, Moisés, que había rescatado un pueblo, Moisés, que había visto la presencia de Dios, tiene un encuentro con su suegro Jetro y tienen un buen momento, y después Jetro contempla que él tiene que hacer mucho trabajo, y Jetro le da una oportunidad, le da un consejo para que sea más efectivo en el establecer la voluntad del Señor. Y cuando alguien te da una crítica, cuando alguien señala algo que no está bien en tu vida, generalmente no nos gusta, nos molesta que alguien critique mi vida. Porque oye, yo fui el que confrontó a Faraón, yo soy el de las señales,
yo soy el que estuvimos en el desierto, que estuvimos ahí haciendo tantas cosas, yo soy el que levantó la vara, tú no estuviste cuando nos estuvieron persiguiendo, y tú eres el que me dice que tengo que cambiar. Y por el amor que Jetro tenía para Moisés, le hace una recomendación. Y es muy importante que para vivir con determinación tenemos que reconocer que debemos de aprender, aunque no estemos acostumbrados a las conversaciones difíciles, a escuchar ese valioso comentario, esa valiosa crítica que me ayude a darme paz, que me ayude a cuidar mi vida, que me ayude a dar un salto cuantitativo en la voluntad del Señor. Porque el que alguien nos diga que no está bien, sabemos que es duro, como Jetro no estuvo en los milagros, y que más bien generalmente cuando eso sucede, la gente bloquea eso, y bloquea eso porque cuando alguien nos dice algo en lo cual está mal, seguramente ya lo sabemos, pero tenemos algo que nos limita porque estamos haciendo algo que debemos de cambiar, pero a veces en la familia tenemos que hacer algo más para poder tomar esa decisión determinada. El valor de un buen consejo o enseñanza, si nosotros lo tomamos y lo consideramos, va a traer en nuestra vida descanso, mayor disfrute y va a generar en nosotros mayor efectividad para bendecir a un rango más alto de bendición. Las empresas humanas, las empresas naturales pagan para saber la opinión de las personas, porque saben el valor de una opinión. Y nosotros como iglesia tenemos que escuchar lo que hacemos mal, y cuando alguien nos dice lo que hacemos mal, tenemos que valorar, porque es de gran valor para ser transformados, para cambiar, para ser potencializados en la voluntad de Dios. Porque alguien que nos diga algo negativo, en lugar de ponernos a la defensiva, debemos escuchar, porque podemos usarlo a nuestro favor. El enemigo no te alerta de tus debilidades, el amigo sí te alerta de tus debilidades. El que te ama no se preocupa por tus debilidades, pero el que no te ama, pero el que te ama sí se preocupa por tus debilidades y quiere verte sano, y quiere verte bien, y quiere verte pleno en tu llamado y en tu ministerio. Porque para vivir con determinación también debo de vivir con humildad, no con pobreza. Es decir, que debo de reconocer que necesito ayuda, que necesito cambiar. Debo de reconocer que tengo una necesidad, porque si no reconozco que tengo una necesidad, no tendré ayuda, no tendré respuestas, no tendré algo de parte del cielo. Como Jabes reconoció que sus hermanos vivían limitados, reconoció que su familia vivía con dolor y sufrimiento, reconoció que su futuro no era bueno y reconoció que la única manera de salir de este lugar era rendirse a la presencia de Dios. Por esa razón es muy importante reconocer que necesitamos ayuda. Otra de las cosas que tenemos que entender como iglesia, que para vivir con determinación tengo que aprender a vivir sin conformarme. El apóstol Pablo dijo que no se conformen a este siglo, sino que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que puede manejar tres escalas: la buena, la agradable y la perfecta. Y dice, disciernan de eso y no se conformen con eso. La semana pasada hablábamos de la construcción del templo, y David deseó construirle un templo al Señor. Arrimó los materiales necesarios, Salomón lo construyó, y al tiempo Jesús aparece y dice: voy a derribar este templo y lo voy a levantar en 3 días. Porque a Dios no le agrada que se conforme la iglesia. Desde un principio Dios había pensado gobernar a su iglesia con un contacto directo, con una intimidad de corazón a corazón con la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel le propone un rey, le duele al corazón de Jesús, le duele al corazón de Dios esta petición, porque no ve necesario, no ve, manifiesta que el pueblo no lo ve como Él quiere que lo vea, y no responde Dios a las necesidades de la iglesia. Por eso es que el Señor no quiere conformismo de la iglesia, no quiere conformismo de su pueblo, sino que Él quiere tener un contacto directo con nosotros, y es necesario que no nos conformemos con lo que tenemos. Cuando la iglesia se conforma a donde ha venido,
generalmente peca. Hay canibalismo cristiano y nos mordemos unos a otros porque no hay un lugar más alto a donde ir, no hay una tierra que conquistar. Entonces nosotros nos vemos como holgazanes y no tenemos nada que hacer más que autodestruirnos. Porque cuando David no fue a la guerra, cuando David no quiso hacer lo que debía hacer, entonces cayó porque estaba en comodidad. Pero la iglesia, la vida en determinación en Cristo, es una vida como Caleb, ya avanzado de edad. Y él decía: yo ocupo lo que Dios me dijo, el territorio que Dios me prometió. Por lo tanto, a mí dígame cuál es ese monte y yo lo conquisto. Porque nosotros no somos de los que nos conformamos. Nosotros no somos los que nos vencemos fácilmente, sino que nuestro crecimiento es constante, puesto que tenemos un motor poderoso en nuestra vida, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando la iglesia se conforma, Jesús viene, nos mueve y nos sacude, como ahora está sacudiendo la iglesia del mundo, que estábamos conformes en las iglesias, conformes con lo que hacíamos, conformes con lo que teníamos, y Jesús llega y mueve la iglesia, permite este sacudimiento del enemigo, pero Jesús lo dirige a un crecimiento, a una reflexión, donde la iglesia nos vemos ahora potencializados en el poder de Dios para determinar la buena voluntad del Señor para nuestras tierras y para nuestro territorio. Por eso es muy importante que podamos entender y ser determinados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vivir con determinación no significa solamente vivir tomando decisiones por decidir. Tenemos que reconocer nuestros alcances. Y Jabes reconoció que no podía solo. Y si el equipo de audio me puede ayudar con un tema, se lo voy a agradecer. Porque Jabes vivió de una manera determinada, de una manera extraordinaria, cuando reconoció con humildad su necesidad de Dios. Pero también él hizo una evaluación para adentro y dijo: a mí me alcanza solo para pedir. A mí me alcanza solo para soñar un cambio. A mí me alcanza solo para reconocer mi necesidad. A mí me alcanza solo para reconocer que tú, Señor, puedes cambiar mi vida. A mí me alcanza para direccionar mi vida hacia los pies de Jesús, como aquella mujer que lo había perdido todo y que nada más le alcanzó para tocar el borde del manto de Jesús. Y entre toda la multitud, la palabra de Jesús se hizo escuchar para decirnos: ¿quién me tocó? ¿Quién tuvo determinación en su corazón, en pobreza, en la miseria, con todo en contra, para extender su mano sobre el manto de Jesús y atrapar su atención y derramar sobre ella una sanidad que nadie le había podido lograr, una transformación en su vida que nadie le había podido cumplir? Y que solo Jesús en este tiempo de pandemia, solo Jesús en este tiempo difícil puede generar en nuestras vidas. Bendiciones para nuestra casa, bendiciones para nuestro hogar. Isaías 40, 29 al 31. Y con esto voy a cerrar. Él da esfuerzo al cansado. Fíjate bien lo que dijimos: Él da esfuerzo al cansado. Podemos sentirnos cansados y aún dormir y no nos puede hacer nada, porque el golpe a veces es bastante duro. Pero Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y encontraremos lo que desde un principio Dios quiere para el hombre: bendición, paz, libertad, salvación. Sé que vendrán tiempos difíciles, sé que vendrán
tiempos duros, pero durante ese proceso Dios no va a cambiar. Durante ese proceso veremos la mano de Dios. Durante ese proceso seremos bendecidos. Durante ese proceso la iglesia será levantada. Durante ese proceso la iglesia va a crecer. Durante ese proceso estaremos resguardados en su presencia, y durante ese proceso su palabra se va a cumplir. No importa lo que estemos viviendo, Dios es fiel. Él ha determinado bendecirnos y espera que la iglesia haya determinado seguirle, honrarle y adorarle, creer y confiar en Él y esperar en Él. Es tiempo, amados hermanos, de una iglesia determinante, de la luz, de cambios y de transformaciones. Vamos a orar. Jesús, ahora te damos gracias porque nos has ilustrado a través de la palabra tantos cambios que podemos vivir y disfrutar. Pero te pido ahora por las casas y las familias de mis hermanos, por la situación ahora, y tómense de la mano por lo que están viviendo en este momento, porque a veces no sabemos cómo actuar con las criaturas, no sabemos qué hacer dentro de nuestros corazones. Escuchamos las noticias tan aterradoras, noticias que se contagiaron o que se despidieron de esta vida. Pero en este tiempo, que el Espíritu de Dios visite tu casa y te haga entender que hay un plan de bendición para tu vida y que es necesario que tomes la mano de Dios, reconozcas humildemente lo que necesitas, que tomes la herramienta de la palabra, la herramienta de su presencia, para levantarte, restaurarte, para poder someter a tus enemigos, y en este tiempo de escasez tu casa se convierta en un altar de la presencia de Jesús, como ahora se está sintiendo la presencia de Jesús, llenándolo todo y haciéndose presente, para que tú confíes y creas en Él, porque Jesús te será fiel. Sean libres, sean benditos, sean llenos de la presencia de Dios, porque hemos decidido y determinado amarle, y nuestros territorios serán ensanchados y el mal será retirado de nuestras vidas, porque Él es bueno. Amada iglesia, que tengan un tiempo espectacular, disfruten de la presencia de Dios y determinen caminar en los principios del Señor. Hasta pronto.